siguiente y último interviniente es Manuel Blanco Chivite, que viene aquí por la Comuna de Presos del Franquismo y la Red de Apoyo a la Querella Argentina, y él creo que puede hablar también, no sé si es su intención, de cómo en un proceso sumarísimo, los últimos del franquismo, pues se violaban no solo las pruebas, sino los propios procedimientos, y además teniendo en cuenta que estaban en cuestión la vida de las personas. Se dictaron 11 condenas a muerte y 3 de los compañeros fueron fusilados. O sea, esto no era una broma. Se mandaba a la gente a la cárcel por años, se torturaba y se mataba. Buenas tardes. No era mi intención entrar por lo menos entrar directamente en el tema que ha planteado Javier, pero bueno, simplemente hacer constar dos problemas que tengo. Uno, que hay poco que añadir a lo que los intervinientes anteriores han dicho. Y el otro, que decir a un público que probablemente sepa más que yo sobre el tema, por lo que veo, por lo que conozco y por lo que he oído. Por lo tanto, simplemente sobre el tema que ha tocado Javier, simplemente decir que aparte de todo lo que se ha dicho, ¿no? En nuestro caso, que yo viví los últimos consejos de guerra del franquismo, celebrados en septiembre de 1975, 2 en Madrid, 1 en Burgos y 1 en Barcelona. Los de Madrid se celebraron en el acuartelamiento de la División Acorazada Brunete, la columna vertebral del ejército español en ese momento, que estaba comandada por el general Milán del Bosch, muy conocido posteriormente luego por los hechos del 23F de 1981, aquel intento de golpe de Estado. Efectivamente, aparte ya de todo lo que se ha dicho, ¿no? La Brigada Político-Social hacía su versión de los hechos, y en este caso de intervención directa del ejército, hubo una compenetración perfecta. Evidentemente en ese momento estaba la Unión Militar Democrática, que según cifras dadas por ellos mismos, ¿no? apenas llegarían a unos 200 componentes, ¿no? El ejército todavía era el ejército del 18 de julio. Entonces, lo que puede asombrar ahora, no entonces, era esa conjunción, esa coherencia, esa andar juntos y hacer las cosas juntos entre la Brigada Político-Social y los mandos del ejército. Es decir, a nosotros se dio el método inicial de nuestro proceso fue un secuestro. Es decir, nosotros entramos en la Dirección General de Seguridad sin el acta de entrada, es decir, que no estábamos. De hecho, en el caso de algunos de los procesados en el segundo Consejo de Guerra, familiares fueron a la Dirección General de Seguridad mientras estaban siendo torturados allí, y la Brigada Político-Social dijo que no estaban. Y analizado los partes de entrada, efectivamente no figuraban, por lo tanto no estaban. ¿Dónde estaban? Técnicamente y legalmente no estaban en ninguna parte, estaban secuestrados. Se detuvo a familiares para llevarlos al País Vasco, porque en el País Vasco había un estado de excepción, por lo tanto se les podía tener indefinidamente detenidos sin ninguna acusación. Se hizo, en fin, toda una serie de este tipo de ilegalidades, de este tipo de ilegalidades según su legalidad. También el juzgado militar se personó en los despachos de la Brigada Político-Social, y allí, en los despachos de la Brigada Político-Social, se instaló el comandante Mariano Martín Benavides, que era el juez instructor, etcétera, etcétera, ¿no? Y efectivamente la versión de la Brigada Político-Social era la versión que hizo suya los consejos de guerra militares. Pero bueno, yo quería, si acaso, hacer una reflexión sobre un tema que me parece importante y que cada vez está siendo más importante hoy, no solamente en España, sino en nuestro entorno político, ¿no? Incluso en los países occidentales, ¿no? Y es el tema de la permanencia de la tortura. De la permanencia, en el caso español que hubo, de la permanencia de la Brigada Político-Social, de los hombres, de los torturadores de la Brigada Político-Social a lo largo de toda la monarquía hasta hoy,
que se supone que algunos han muerto, ¿no? Y otros pues se han jubilado, evidentemente. Primero, lo que es alarmante no es tanto lo que sucedió, que ya sucedió, y que por lo tanto está pendiente del juicio histórico y del juicio, y podríamos decir, pendiente del único juicio histórico que está abierto realmente, de hecho, y que es válido, que es la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Pero el aspecto, digamos, de alarma inmediata es la permanencia que ha habido durante estos 35 años de los hombres y de los torturadores, de la Brigada Político-Social, de la Guardia Civil, de los mandos militares comprometidos hasta el cuello con la dictadura franquista, etcétera, etcétera, ¿no? Y la prolongación en las nuevas generaciones de policías. Es decir, hay una cultura de la tortura, una cultura de los métodos de investigación policiales que se ha mantenido intacta, que no se ha condenado, que se ha aprobado, se ha mantenido intacta y además se ha utilizado. Había tres elementos, yo recuerdo, en el modo de hacer de la policía política, que son, yo creo que son universales y además desde hace siglos, ¿no? Porque si uno se remonta a la Inquisición puede encontrarse con algunas cosas muy parecidas, curiosamente muy parecidas, ¿no? Un elemento era: te torturamos, te maltratamos, pero es que tú nos obligas. Nosotros somos buenos. No tenemos ninguna gana de machacarte. Pero, claro, si no dices, si no reconoces, si no cantas, si no dices la verdad, que es lo que decía, digamos, el protocolo de la Inquisición, decía, tiene que decir la verdad. ¿Qué verdad? Aquellos que digan, evidentemente, ¿no? Entonces nos estás obligando, y mira que yo no quiero pegarte, ¿eh? Y aquí mi compañero pues tampoco, pero es que nos vas a obligar. Es decir, tú eres el culpable de la paliza que te van a dar. Esto es una especie como de norma que viene de muy lejos, ¿no? De muy lejos. Tan lejos como que en el protocolo de la Inquisición, el licenciado que leía un protocolo al que iba a ser interrogado, ¿no? decía así: si en el dicho tormento muriese o fuese lisiado y se siguiera efusión de sangre o mutilación de miembros, sea a su culpa y cargo, no a la nuestra, por no haber querido decir la verdad. Es decir, ya culpabilizaba al tipo. Esta es una constante de todo cuerpo policial torturador. Me gustaría saber que el cuerpo policial no es torturador en absoluto. Decía, hasta ahora todos los que conozco, todos los que podemos conocer, torturan, han torturado y seguirán torturando en un sitio o en otro. Porque además tiene cierta audiencia, aunque nos parezca raro, tiene cierta audiencia. No hace mucho yo hablaba con una responsable de prensa de un partido parlamentario de tipo populista, no sé, a lo mejor os podéis imaginar cuál es, y hablando de la tortura hoy, me decía, coño Manolo, es que comprenderás que hay que hacerles hablar, ¿no? Bueno, yo creo que habrá que investigar, ¿no? Es decir, la tortura forma parte de la investigación y tal, y además ten en cuenta que tenemos una policía que, joder, coño, si es como una ONG. No, bueno, estoy diciendo palabras textuales, palabras textuales, tengo buena memoria. Entonces esa era su tesis. Recuerdo que en aquella época había habido los secuestros estos de barcos que estaban en aguas que no les correspondían en Somalia, y que los nacionales de ese país, que aquí se denominaban piratas, intervenían para adueñarse de esos barcos. Entonces esta señora también me decía, es que el gobierno no lo hace bien. Lo que tiene que hacer el gobierno es mandar el ejército, secuestrar a 50 o a 100 de esos individuos y decirles, sin que aparezca en secreto, como una operación en secreto, de las muchas que se hacen hoy en el mundo, ¿no? Lo sabemos por lo de los Estados Unidos, pero no solo los Estados Unidos. Y luego, pues, pedir la liberación del barco, o si no, ir matando a los tipos. Bueno, este es un partido parlamentario, ¿no? Bueno, este es lo del trabajo.
La ideología de yo hago mi trabajo, esto es peligroso, existe. Esto me recuerda muchas veces que hablando con alguna gente por ahí digo, hombre, Hitler era muy malo, pero a mí el que me alarma más es el que daba a la palanquita del ciclón 2, ¿no?, del gas allí, y decía, hombre, es el único trabajo que he encontrado, y como tengo que sacar adelante a mi familia, porque eso también a mí me lo han dicho. Coño, es que la gente, claro, se metía en la vida político-social, no vaya así, porque había que sacar adelante a la familia. Digo, sí, pero ¿sabes que ha habido 3 millones de españoles que para sacar adelante a su familia se fueron a la emigración? Se fueron a trabajar. Y solo unos pocos miles, en comparación a esos 3 millones, solo unos pocos miles se metieron en la brigada político-social y en la Guardia Civil para matar y torturar a sus ex compañeros. Por lo tanto, la tesis de es mi trabajo, yo cumplo con mi trabajo, eso es otra de las bazofias que nos trae. Y el otro elemento es ya, entra más en lo personal, no lo personal mío, sino lo personal del policía torturador. Es decir, ¿qué clase de tipo es ese que busca el contacto físico para hacer daño? Y esto me recuerda con esa, que es el que, digamos, el que más directamente lo sufrí durante algunos periodos, ¿no?, allí en la detención, se excitaba, el tío se le ponían los orificios de la nariz, se le dilataban, se le caía el pelo, ¿no?, hacia adelante, ¿no?, el poco pelo que tenía, ¿no?, y tenía un grado, entraba de pronto en un grado de excitación muy fuerte, ¿no?, muy feroz, muy agresivo, ¿no?, y más con las mujeres. Es decir, prácticamente estranguló a Concepción Tristán, ¿no? Todavía meses después tenía la marca, ¿no?, como la marca de las películas, ¿no?, de los que se libran de la horca en el último momento cuando ya están colgando, ¿no? Y estos tipos tenían, es decir, hay que valer para eso. Hay que decir, el perfil psiquiátrico o psicológico de estos elementos es peligrosísimo. Es decir, voy a buscar el contacto físico para hacer daño. Voy no a tocar, voy a pegar, voy a atar, ¿no? Aunque ahora es cierto que ahora últimamente, en los últimos 20 años o más, o 25, se han sofisticado mucho los métodos de tortura. Tenemos las capuchas esas, ¿no?, especiales, que cubren herméticamente la cara, que las fabrican especialmente, y que la Guardia Civil las ha utilizado mucho en los últimos 10 o 15 años, ¿no? El método de desnudar, eso en Argentina luego se vio mucho, también aquí, y estoy hablando del 75, no estoy hablando del 42. En este caso, en nuestro caso, en un momento dado, nos desnudaron y nos vistieron exclusivamente con un mono. El mono lo mojaron, ¿no?, para que resultase más molesto, ¿no? Es con un mono, quitarte todo lo tuyo, ¿no?, hasta los calcetines, ¿no?, que pueden tener alguna personalidad tuya, aunque no sea particularmente fragante, ¿no? Pero quitarle todo lo tuyo y darte un mono, ¿no? Que me recordaba un poco aquello de que cuando los traficantes de esclavos, ¿no?, que cuando cogían los esclavos en el Golfo de Guinea, lo primero que hacían era desnudarlos al 100%, los desnudaban por completo, para que no llevasen en sus ropas o en sus adornos ninguna que no revelase quiénes eran, ni de dónde venían, ni a quién pertenecían, ni qué idioma hablaban. Entonces, una forma de despersonalización absoluta. Y los llevaban en los barcos negreros hasta América, iban totalmente desnudos. Y cuando llegaban a América no eran nadie, era una mercancía y punto. Se acabó. No había nada que les identificase, ni siquiera. Y si llevaban alguna pintura, se la quitaban. Es algo así, este es un método también de la tortura hasta el último momento prácticamente de Franco. Método, por supuesto, que también en los años 80 y 90 se ha empleado en España, sobre todo, casualmente por lo menos los datos que tengo yo, en mujeres. Y más la Guardia Civil que otros. No sé por qué, a lo mejor es que tiene más carencias, ¿no?, en ese terreno.
Entonces yo creo, como digo, lo que quisiera yo aquí llamar la atención es sobre la permanencia de la tortura. La banalización de la tortura es una forma de ocultarla. Conesa también era un especialista en intentar banalizar la tortura. En alguna entrevista de las poquísimas que dio por ahí, casi todas después de la muerte de Franco, recuerdo dos. En una decía, no hombre, no, ¿qué me dice usted de malos tratos? Un par de bofetadas y tal, como mucho, cuando estás cabreado y tal, ¿no? Un par de bofetadas. Y en la siguiente, que fue un poco después, ¿no? Decía, no, malos tratos, nada. Siempre decía malos tratos, nunca decía tortura, claro. Y decía, diálogo, solo conversación. Mi método es conversación. Y seré hijo de puta, ¿cómo que tu método es conversación? Es decir, es una forma de banalizar lo que pasa en la comisaría. Lo que pasa en los cuartelitos, ¿no? Que es una forma de ocultar. Y hoy en día yo creo que estamos en una fase de auge de la tortura con un cierto grado de legitimación social. Y esto es muy peligroso. Hasta el punto que en el año 85 se publicó ese libro de Gunther Jacobs, que sería interesante estudiar ese asunto, que se llamaba El derecho del enemigo. Y el derecho del enemigo consiste en que el enemigo no tiene derecho. Y en esto, en unos estados de derecho que, como hoy digo, estamos pasando del estado de derecho a todo el derecho para el Estado. Si no puedo hacer una cosa porque la ley me lo impide, hagamos otra ley. Porque en el derecho del enemigo, de Gunther Jacobs, entre otras cosas, se plantea que quien está contra la civilización actual, contra el pacto constitucional, contra el ordenamiento jurídico, no es persona. Atención, no es persona. La tesis de Hitler respecto a los judíos, los gitanos y los eslavos es que los eslavos no eran seres humanos, eran subhumanos. Los judíos, pues ya lo vimos, ¿no? Y los gitanos lo mismo. Por no hablar ya de los homosexuales, que también los meto yo en el mismo sitio. Es decir, estas son las tesis de Gunther Jacobs, que tuvieron un auge fenomenal a partir de ese extraño atentado todavía no explicado en su totalidad de las Torres Gemelas. Ahí él dio un avance más en libros posteriores o en ediciones posteriores al asunto. Es decir, ahora bien, en España, por ejemplo, diríamos, ¿quién está contra la Constitución? ¿Quién no es persona porque no admite la Constitución? Joder, leamos la Constitución. En la Constitución se establece el derecho a la vivienda. Es decir, yo estuve el otro día en una bronca fenomenal que hubo en Lavapiés porque fueron a desahuciar a un hombre que además estaba enfermo, impedido y la ley empaquetada. Hubo allí unos 50 policías y afortunadamente hubo una reacción del barrio fenomenal, ¿no? Desde las 7:20 de la mañana hasta las 2 de la tarde hay una bronca fenomenal en el barrio. Entonces yo vi allí dos cosas. Los que armaban la bronca apedrearon las furgonas de la policía, estaban defendiendo un derecho constitucional, el derecho a la vivienda, mientras que los policías estaban defendiendo el desarrollo legislativo pero anticonstitucional de ese derecho a la vivienda, que dice, usted tiene derecho a la vivienda, sí, lo dice la Constitución, pero luego hay una ley que dice, si usted no paga tal, será desahuciado. Coño, entonces el desarrollo legislativo de la Constitución consiste en cargarse las libertades y los derechos que hace la Constitución la mayor parte de las veces, y ahora lo estamos viendo en estas últimas medidas todavía más. Por lo tanto, quien no es persona y quien debería ser torturado probablemente sería el jefe de gobierno, porque esa es otra. Para defender el derecho del enemigo, que el enemigo no tiene derechos, y para defender la tortura, se ha desarrollado toda la literatura de la excepción. Dice, no, yo estoy en contra de la tortura. Ahora bien, hay casos y casos, ¿eh? Hay casos y casos. Y yo siempre contesto lo mismo. Vale, de acuerdo. Tú tienes tus excepciones, pero me permitirás que yo también tenga las mías. Si tú tienes las tuyas, con la misma legitimidad, yo tengo las mías. ¿Tú a quién quieres torturar?
pues al que haga esto, yo te digo, yo también, yo quiero torturar a Emilio Botín, al ministro del Interior, al jefe de policía que se cargó a tal chaval, al tal. ¿Sí? ¿Por qué no se ha sometido a un interrogatorio como es debido, a un hábil interrogatorio que se decía en la época del franquismo, a un hábil interrogatorio a la princesa? ¿Por qué? Si a ti tú crees que no, yo creo que sí, que debería haberse sometido hasta que cantase todo. O al general Galindo, en su momento. Es decir, cada uno tenemos nuestras excepciones. Entonces, la lucha contra la tortura ahora mismo es una lucha de actualidad en España y en el mundo. Y un tema, una lacra que llevamos arrastrando muchos siglos. Y el problema es que uno no quiere que le torture ni a él ni a los suyos. Ese es el problema. Pero a los demás, bueno, habrá que ver. En los demás, yo creo que hay alguna excepción que sí. Y entonces, por ese sistema no se acabará, ni se luchará con cierta lógica y con cierta coherencia contra la tortura. Entonces, esta es una lacra que en nuestro caso viene de forma directa del franquismo por la continuidad y la cultura de la tortura que sigue permaneciendo, sigue existiendo en los cuerpos policiales actuales. Y en este caso, y lo que ha ocurrido con la querella argentina y con la defensa que la Fiscalía ha hecho de los acusados, curiosamente, los acusados han encontrado, como era de prever, con dos defensas, la suya y la del fiscal. Pues así yo también voy a juicio, oye, bueno. González Pacheco y Muñecas Aguilar, estos dos típicos torturadores de la dictadura, son los primeros que, digamos, hemos conseguido llevar hasta unos tribunales y involucrarles en un proceso de extradición. En este sentido, quiero decir, primero, que no vamos contra dos personas. La querella argentina no va contra dos personas, ni contra tres, ni contra cuatro. Es una querella contra los crímenes del franquismo. Es una especie, salvando todas las distancias que se quiera, de pretender una especie de Nuremberg, ¿no?, del franquismo, que todavía no se ha hecho, ¿no? Ya digo, salvando todas las distancias y todas las particularidades, ¿no? Entonces no vamos contra dos. Es decir, ahora la querella argentina va a aumentar el número de imputados, evidentemente, porque ese es el camino, y va a aumentar el número, el abanico de temas involucrados que se involucren ante la jueza Servini de Cubría. ¿Por qué? Porque llevar adelante esto es, digamos, sacar a la superficie, sanear no el pasado, o no solo el pasado, sino sanear el presente. Porque la permanencia tan absoluta de la impunidad, la permanencia de los modos, estilos y formas de hacer, y la permanencia de las propias personas hasta su jubilación, ¿no?, que formaron parte de los crímenes del franquismo, ¿no?, eso está haciendo daño a la democracia. Y le seguirá haciendo daño hasta que eso no se sanee. Bien, y nada más. Muchas gracias.